Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les ha ido? Ayer no pude estar con ustedes, una cita médica, y hoy pues aquí estamos para continuar con el libro de Daniel, como les anunciaba, creo, no sé si sería el lunes, sí, creo. Capítulo 10 y el 11, cómo fue tomada Babilonia, y el 11, que es la escritura en la pared. Muy interesante. Así que vamos a comenzar, no antes sin decirle que hoy es 24 de enero del 2024 y que en España son ahora las 6 y 2 minutos, 2 o 3 minutos de la tarde. Y nada, que estamos gozando unos días, parece que vamos a tener con hoy, ayer y una semana casi completa ahí, de momento lo anunciado, lo que he visto en la previsión, así como de veranillo de San Martín retrasado, el veranillo de San Martín que dicen para la matanza, ¿no? Con temperaturas con sol y temperaturas de 20, 21, 22 grados. Bueno, a disfrutarlo entonces, ¿no? Bien, capítulo 10. ¿Cómo fue tomada Babilonia? Técnicamente, Nabónido todavía era el rey de Babilonia, cuando la ciudad cayó ante los persas y sobrevivió a Belsasar. Sin embargo, Belsasar era el hijo de Nabónido y Nabónido era el hijo de Nabucodonosor, creo, o por lo menos Nabucodonosor era el ancestro de ambos. Sin embargo, había estado ausente de la ciudad durante la mayor parte de su reinado, prefiriendo vivir en el rico oasis del desierto de Taima, es decir, de Tema, en Jeremías 25-23, en el noroeste de Arabia. Era el centro de adoración del dios Sin, el dios de la luna. Construyó un complejo real que recientemente ha sido excavado por arqueólogos. Los sacerdotes de Marduk en Babilonia se quejaron de su apostasía, al igual que los profetas de Israel habían denunciado a los gobernantes de Judá e Israel por su apostasía de Yahvé. Nabónido se consideraba una anomalía real en la mayoría de los registros babilónicos. El cilindro de Nabónido se refiere a Sin, el dios de la luna, como Sin, rey de los dioses del cielo y del inframundo, sin el cual no se puede fundar ninguna ciudad o país. Belsasar, el príncipe, gobernó durante muchos años en nombre de Nabónido, pero cuando el ejército persa se acercó a Babilonia, Nabónido regresó al trono, destituyendo a Belsasar y algunos administradores de alto nivel, tal vez por su incapacidad para detener el avance del ejército persa. Según la crónica de Nabónido, también comenzó a recolectar las estatuas de dioses de varias ciudades, quizás con la intención de protegerlas dentro de los muros de Babilonia. Sin embargo, esto fue visto como ofensivo para los dioses, y Ciro lo usó como una táctica de propaganda para convertir a las ciudades en contra de Nabónido. El cilindro de Ciro nos dice, en cuanto a los dioses de Sumer y Akkad, que Nabónido, para ira del señor de los dioses, llevó a Babilonia por orden del gran señor Marduk, yo, Ciro, los hice morar en paz en sus santuarios, en agradables viviendas. A medida que el ejército persa se acercaba, Nabónido condujo al ejército babilónico a su encuentro. Ciro derrotó a Nabónido en Opis, y Nabónido huyó a la cercana Borsipa. Sin duda, a Belsasar le llegó la noticia de que su padre había sido derrotado y posiblemente asesinado o capturado. Esto habría dejado a Belsasar como el rey plenipotenciario de Babilonia. Hasta ese momento había reinado solo como corregente bajo su padre.
De hecho, este podría haber sido el motivo de la celebración en Daniel 5.1, la noche en que Ciro tomó Babilonia. Y dice así, Daniel 5.1, el rey Belsasar celebró un gran banquete para 1000 de sus nobles y bebía vino en presencia de los 1000. Él creyó que ya su padre había muerto y se consideró ya el rey plenipotenciario, ¿verdad? Pasó poco tiempo entre la batalla de Opis y la toma de Babilonia cuando Belsasar fue asesinado. El cilindro de Ciro dice que la gente abrió las puertas de Babilonia para Ciro y lo recibió como un libertador. Esto sugiere que los poderosos sacerdotes de Marduk, que odiaban a Nabónido por su apostasía de Marduk, abrieron las puertas de la ciudad, el apostató de Marduk, para irse con el dios Sin, ¿no? El dios Luna. Abrieron las puertas de la ciudad a lo largo del Éufrates o las dejaron abiertas para permitir que las tropas de Ciro entraran a la ciudad sin tener que batallar. Así es como va a caer Babilonia, sin tener que batallar, por su propio peso, ¿verdad? Por su propia arrogancia. Cuando la ciudad estuvo segura, Ciro se volvió hacia Borsipa para capturar al rey derrotado, pero Nabónido se rindió a él voluntariamente. Entonces Ciro permitió que Nabónido se retirara a Carmania y viviera sus días en paz. Ciro luego devolvió los dioses a sus propios pueblos de origen. Según la nueva enciclopedia mundial, las crónicas de Babilonia nos dicen los dioses de Acab, que Nabónido había hecho descender a Babilonia, fueron devueltos a sus ciudades sagradas. Con la misma política de libertad religiosa, Ciro también emitió un decreto que permitía al pueblo de Judá regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Los proyectos de la reina Nitocris. La reina Nitocris, esposa de Nabónido, era la madre de Belsasar. En la noche que cayó Babilonia, cuando la mano escribió en la pared del palacio, fue esta reina quien se acordó del viejo profeta Daniel y lo sacó de su retiro para interpretar el sueño, Daniel 5 del 10 al 12. Años antes, la reina Nitocris quiso construir un puente sobre el Éufrates para conectar las dos mitades de Babilonia. Hasta ese momento, la gente tenía que usar barcos para transportar a la gente a través del río, así que primero hizo que sus trabajadores cavaran una enorme cuenca al norte de la ciudad que tenía 47 millas de perímetro. Al mismo tiempo preparó grandes piedras para el puente. Cuando todo estuvo listo, se cavó un canal desde el río hasta la cuenca, desviando el río. Esto redujo su caudal y permitió a los trabajadores colocar las piedras en el lecho seco del río para construir el puente sobre el Éufrates. Ver Heródoto, las historias de Heródoto, libro 1, párrafo 186. O sea, los mosqueados o enfadados sacerdotes de Marduk, debido a la apostasía de Nabónido, pues le dejaron, como ven, las puertas franqueadas y además cruzaron el río, habían desviado el río, pues fue un paseo, digamos, triunfal la conquista por Darío de Media, y Ciro el persa, aunque el que invadió fue Darío, pues la conquista de Babilonia en la noche esa precisamente que estaba Belsasar celebrando. Nitocris tomó nota del ascenso de los medos muchos años antes, por lo que se embarcó en un proyecto para fortificar la ciudad a lo largo del Éufrates. El río había fluido rápidamente en una línea bastante recta a través de la ciudad, pero ella redujo su velocidad al redirigir el lecho del río para que incluyera muchos giros y vueltas, es decir, muchos meandros, ¿verdad? Luego cubrió el río con piedras, por lo tanto una invasión por barco resultaría muy difícil, ya que las curvas del río requerirían toda su atención y para no pegarle las piedras y demás, ¿verdad? Tomando Babilonia. Originalmente, Ciro había tenido la intención de atacar Babilonia en el 538 a.C. Sin embargo, mientras cruzaba el río Gindes, sucedió algo. Sucedió algo que le hizo perder todo el verano de ese año. Heródoto nos cuenta la historia. En su marcha a Babilonia, Ciro llegó al río Gindes
que nace en las montañas de Matienia, atraviesa el país de los Dardanes y luego se une al Tigris, que pasa por la ciudad de Opis y desemboca en el Golfo Pérsico. Ciro se estaba preparando para cruzar este río, para el cual se necesitaban botes, cuando uno de sus sagrados caballos blancos, una criatura de gran espíritu, entró en el agua e intentó cruzar a nado, pero fue arrastrado por la rápida corriente y se lo llevó. Ciro estaba tan furioso con el río por atreverse a hacer tal cosa que juró que lo castigaría haciéndolo tan débil que incluso una mujer podría vadearlo en el futuro sin dificultad y sin mojarse las rodillas. Mantuvo su marcha contra Babilonia, dividió su ejército en dos partes, marcó a cada lado del río 180 canales que partían de él en varias direcciones y ordenó a sus hombres que se pusieran a trabajar y cavar. Con un gran número de manos empleadas logró terminar el trabajo, pero solo a costa de todo el verano perdido. Luego, habiendo castigado al Gindes, dividiéndolo en 360 canales separados, Ciro, a principios de la primavera siguiente, reanudó su marcha hacia Babilonia. Párrafo 117. Ciro desperdició el verano del 583 a.C. para vengarse del río, pero para entonces sus tropas tenían mucha experiencia en el arte de cavar zanjas. La primavera siguiente derrotó a Nabónido en la batalla de Opis y luego Sipar se rindió sin luchar. Ciro luego marchó sobre la propia Babilonia, pero las murallas de Babilonia eran impenetrables y la ciudad había sido abastecida con suficiente comida para muchos años. El agua, por supuesto, no era un problema, ya que el Éufrates fluía a través de ella. Heródoto continúa. El asedio se prolongó, no se hizo ningún progreso y Ciro estaba empezando a desesperar del éxito. Entonces alguien sugirió, o él mismo pensó, el siguiente plan. Colocó parte de su fuerza en el punto donde el Éufrates desemboca en la ciudad y otro contingente en el extremo opuesto de donde fluye, con órdenes a ambas divisiones del ejército de forzar una entrada a lo largo del lecho del río tan pronto como vieran que el agua era lo suficientemente poco profunda. Luego, llevando consigo a todas sus tropas no combatientes, se retiró al lugar donde Nitocris había excavado el lago, que entonces era un pantano, y de esta manera, reabriendo el canal, redujo enormemente la profundidad del agua en el lecho real del río, que se hizo vadeable. Y el ejército persa, que había sido dejado en Babilonia para ese propósito, entró en el río, ahora solo lo suficientemente profundo como para llegar hasta la mitad del muslo de un hombre, y avanzando por él, entró en la ciudad. Párrafo 191. Los propios babilonios dicen que debido al gran tamaño de la ciudad se tomaron las afueras sin que la gente del centro supiera nada al respecto. Había un festival y continuaron bailando y divirtiéndose hasta que se enteraron de la noticia por las malas. Esa entonces es la historia de la primera captura de Babilonia, párrafo 191. Muy poco de esta historia se registra en el relato de Daniel sobre la caída de Babilonia. El profeta se preocupaba únicamente por la revelación de Dios a través de la escritura en la pared. En cuanto a nosotros, nuestra principal preocupación es cómo el derrocamiento de Babilonia de Daniel 5 se relaciona directamente con la caída de Misterio Babilonia en nuestro tiempo. En cuanto a nosotros, nuestra principal preocupación es cómo el derrocamiento de Babilonia de Daniel se relaciona directamente con la caída de Misterio Babilonia en nuestro tiempo. El libro oculto de las profecías de Jeremías. Esto es un detalle muy bonito, muy importante, de esa profecía que se sembró años antes en el seno del río por el mensajero que envió Jeremías, y después, precisamente cuando el río se secó y años más tarde pues entró el ejército babilonio, pues encontraron dentro de una vasija
sellada convenientemente en el fondo del lecho del río, la profecía que hablaba de Ciro, y entonces eso pues fue la presciencia de Dios, ¿no? Cuando se desvió el Éufrates y las tropas persas marcharon a través del lecho seco del río hacia Babilonia, no sabían que estaban cumpliendo las profecías de Jeremías que se habían pronunciado y colocado en el seno, vamos a poner, del río muchos años antes. Este era el libro que escribió Jeremías, enviado por Seraías como su agente a la ciudad de Babilonia, donde debía arrojar el libro al río hasta que fuera descubierto por el ejército persa. El libro forma parte del mismo libro bíblico de Jeremías, comenzando en Jeremías 51 y terminando en Jeremías 51-58, un libro cortito, ¿no? Luego leemos en los siguientes versículos lo que hizo Jeremías con este libro. Jeremías 51-59 dice: mensaje que el profeta Jeremías mandó a Seraías, hijo de Nerías, nieto de Maasías, cuando fue con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el 4º año de su reinado. Entonces Seraías era intendente. Bien, dice, Seraías, que era un funcionario del gobierno de Sedequías, donde está el cuartel general, visitó Babilonia en el 593 a.C., acompañando al rey Sedequías. No era inusual que los reyes vasallos visitaran a sus amos, y en este caso probablemente Sedequías tuvo que asegurarle a Nabucodonosor que no se rebelaría contra él. El deber del intendente era preparar el campamento cada noche para el rey y sus guardias. Este viaje especial no está registrado en otra parte y habría pasado desapercibido si no fuera porque Jeremías tuvo una misión especial para Seraías, el intendente. Seraías era el hermano de Baruc, escriba y compañero de Jeremías. Baruc y Seraías eran ambos hijos de Nerías, como nos dice Jeremías 32:12. Este Seraías debe distinguirse de Seraías, el hijo de Azriel, que intentó arrestar tanto al profeta como a su escriba en Jeremías 36:26. De Seraías, hijo de Tanhumet, en Jeremías 48, y del sumo sacerdote Seraías, de Jeremías 52:24. Parece que estaba de moda el nombre de Jeremías, de Seraías, y las mamás le ponían a todos Seraías, ¿no? Bien, el sumo sacerdote, otros 4 oficiales del templo y los consejeros de Sedequías fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586 a.C., después de la destrucción de Jerusalén, y el rey Nabucodonosor los sentenció a muerte. Jeremías 52:26-27. Pero Seraías, el intendente, hijo de Nerías, fue a Babilonia en el 4º año de Sedequías, el 593 a.C. Jeremías le dio una misión profética especial. Jeremías 51:60-64 dice: Jeremías escribió en un solo rollo toda la calamidad que vendría sobre Babilonia, es decir, todas estas palabras que se han escrito acerca de Babilonia. Entonces Jeremías le dijo a Seraías: tan pronto como llegues a Babilonia, lee todas estas palabras en voz alta y di: tú, oh Yahvé, has prometido con respecto a este lugar cortarlo para que no haya nada que habite en él, sea hombre o bestia, sino que será una desolación perpetua. Sí, repito, entonces Jeremías le dijo a Seraías: tan pronto como llegues a Babilonia, lee todas estas palabras en voz alta y di: tú, oh Yahvé, has prometido con respecto a este lugar cortarlo para que no haya nada que habite en él, sea hombre o bestia, sino que será una desolación perpetua. Eso ya lo habíamos leído. Y ocurrirá que tan pronto como termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no resucitará a causa de la calamidad que voy a traer sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Vemos aquí que tan pronto como Seraías llegara a Babilonia, debía leer el rollo como un decreto profético contra la ciudad, una proclamación profética contra la ciudad, y luego arrojarlo al Éufrates.
Sin duda, primero lo puso en un frasco o vasija y lo selló para que las palabras no fueran borradas por el agua. Este fue el lugar donde las tropas de Ciro estaban destinadas a pasar la noche en que tomaron Babilonia. Qué casualidad, ¿no? Cuando el río se secó, las tropas caminaron a lo largo del lecho seco o fangoso del río y sin duda tropezaron con la vasija que contenía la profecía de Jeremías sobre la caída de Babilonia. No tengo ninguna duda de que esta carta fue llevada directamente al general Gobrias, que dirigía las tropas, y que él se la envió al propio Ciro. Quizás Ciro investigó esta profecía y descubrió que fue escrita por un profeta en Jerusalén muchos años antes. Tal vez esto lo impresionó y fue parte de su motivación para permitir que el pueblo de Judá regresara a su vieja tierra y reconstruyera Jerusalén. El Señor no da puntada sin hilo, ¿verdad? Bien, avanzamos hasta el capítulo 11, la escritura en la pared. La noche en que Ciro tomó la ciudad de Babilonia, el rey Belsasar estaba celebrando una fiesta. Leemos en Daniel 5:1. El rey Belsasar celebró un gran banquete para 1000 de sus nobles y bebía vino en presencia de los 1000. Como Nabónido había regresado antes para tomar el trono, está claro que su hijo Belsasar era solo el corregente. Sin embargo, Ciro ya había derrotado a Nabónido en la batalla de Opis y Nabónido había huido ocultándose. Probablemente había cierta incertidumbre sobre si estaba vivo o muerto, aunque por Daniel 5, versículos 7, versículo 16 y versículo 29, vemos que Belsasar probablemente sabía que su padre todavía estaba vivo. Por lo tanto, estuvo dispuesto a hacer de Daniel el tercer gobernante del reino. Por ello a Belsasar se le llama el rey. Debido a que sus invitados eran los nobles, señores o funcionarios gubernamentales, es posible que esta fiesta se realizara, no, para no ser redundante, se realizara para celebrar su inevitable inauguración como único rey de Babilonia. Sabía que sería muy poco probable que Nabónido pudiera entrar en la ciudad sin ser capturado por los persas. Por lo tanto, parece que fue en su toma de posesión informal cuando fue derrocado y asesinado por el rey Ciro de Persia. Él ya se creía rey, hay dudas de si su padre estaba vivo o no, pero parece ser que sí, por Daniel se sabía, entonces seguramente lo sabía, pero como ya veía imposible que su padre regresara, se autoproclamó el rey principal, el rey plenipotenciario. Y estaba celebrando esa fiesta probablemente para celebrar. Lo que pensó era que su momento de gloria fue en realidad el momento de su desaparición. Escuchen esto, que me parece importante, esto también puede hablar del patrón actual de Misterio Babilonia, donde el control parece alcanzar su cúspide en el momento de su colapso. Esto es importante porque ustedes están viendo hoy, si ven las noticias de los falsos medios o de los medios oficiales, que están todos pues sobornados y controlados por la élite, por el Estado profundo, pues verán que estos tienen todo con su Agenda 2030 y con todo esto a punto de tomarlo, ¿no? Y como que lo tienen ya todo controlado, como que vamos a pasar todos por el aro, como no tenemos escapatoria, etcétera, etcétera. Pero eso es justo, así en ese punto donde el Señor va a hacer que hagan pataplam y se hundan completamente, de repente, por su propio peso, por su propia arrogancia. Es decir, que el momento donde aparecen a alcanzar su cúspide de control va a ser el momento de su colapso. Por eso, ya ven que eso está muy a punto de suceder. Esperemos que incluso este mismo año. En los juicios de Dios generalmente hay algún evento final que marca el punto donde se ejecuta el juicio. Daniel 4, del 29 al 31, fue el momento en que Nabucodonosor se jactó de sus logros 12 meses después de que se dictó el juicio. En Daniel 5 fue la fiesta donde Belsasar usó los vasos sagrados del templo que habían sido tomados de Jerusalén 60 años antes, en el 597 a.C. Es decir, que los juicios de Dios, cuando vienen,
suele haber, como se dice, como hemos dicho, un evento final que es la gota que calma el vaso, y que marca el punto donde ya el juicio se desata, aunque haya amenazas previas o advertencias previas, pero uno como que se hace la oreja, se hace el loco, pero luego llega un momento que uno mete la pata y ¡pum! Viene el golpe. Daniel 5 del 2 al 4 dice: cuando Belsasar probó el vino, dio orden de traer los vasos de oro y plata, que Nabucodonosor, su padre, entre corchetes hemos puesto aquí, más bien predecesor o ancestro, pues podría ser el abuelo quizás, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas pudieran beber de ellos. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron el vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Había 30 tazones de oro y 410 de plata en los que podrían haber bebido el vino de Babilonia. Eso nos dice Esdras del 1 al 10. Capítulo 1, versículo 10, por lo que no había suficientes para dárselos a 1000 nobles, por lo que lo más probable es que se dieran solo a los nobles de más alto rango. Bebieron el vino de Babilonia en los vasos de la casa de Dios, pero alabaron a otros dioses en violación del primer mandamiento. Pero, ¿cuál es el significado del mal uso de estos vasos sagrados? Bien, el siguiente epígrafe nos lo dice: el mal uso de los vasos del templo. La única descripción bíblica que tenemos de estos vasos muestra que estaban hechos de oro puro, Éxodo 25, 29 y Primero de Reyes 7, 50 y Segundo de Crónicas 4, 22. El oro puro representa la naturaleza divina. Los vasos mismos representan llamamientos o personas con llamamientos mediante los cuales ministran a Dios con corazones puros. Belsasar, por otro lado, al beber de estos vasos, asumió un llamamiento que no era el suyo. Esto fue probado por el hecho de que en lugar de usar los vasos para alabar al Dios del cielo, los usó para alabar a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. En otras palabras, el rey actuó como un sumo sacerdote de Dios, que no era su llamamiento, pero haciéndolo además alabando a los dioses falsos para que le otorgaran la naturaleza divina. Atribuir las obras de Dios a dioses falsos es una blasfemia contra el Espíritu Santo, como vemos en Mateo 12, 22 al 32. En ese relato Jesús sanó a un endemoniado ciego y mudo, pero Mateo 12 al 24 nos dice: pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este hombre solo echa fuera demonios por Belcebú, el gobernante o el príncipe de los demonios. Jesús luego les informó en Mateo 12 del 31 al 32 que estos fariseos eran culpables de blasfemar contra el Espíritu. Asimismo enseñaban las tradiciones de los hombres. ¿Qué son las tradiciones de los hombres? El vino de Babilonia representa las tradiciones de los hombres, mientras usaban los vasos sagrados del templo. Enseñaban las tradiciones de los hombres, es decir, el vino de Babilonia, mientras usaban los vasos sagrados del templo. Así también el rey Belsasar cometió blasfemia usando los vasos sagrados del templo para alabar a dioses falsos, que los hombres habían creado a su propia imagen con materiales terrenales. Estos vasos del templo habían sido llevados a Babilonia en el 597 a.C. Segundo de Crónicas 36:18 nos lo dice, ¿verdad? Cuando el rey Joaquín fue llevado cautivo, en Segundo de Crónicas 16, que fue cuando el rey Joaquín fue llevado cautivo. Es interesante que un evento similar ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos llevaron los vasos del templo a Roma. Esto se representa en el arco de Tito, construido en el año 81 después de Cristo, poco después de la muerte de Tito. Ese arco muestra la menorá siendo llevada por soldados romanos. Aquí tienen la imagen y el enlace donde la pueden buscar. Soldados romanos llevándose a Roma la menorá. Bien, estos dos eventos similares
el primero en el 597 a.C. y el otro en el 70 después de Cristo, ocurrieron con 666 años de diferencia. Pues 597 más 70 es igual a 667, pero como no hay año cero tenemos que restar un año, con lo que son 666 años. La cronología en sí es profética y sugiere esa cronología, esos 666 años de diferencia entre esos dos eventos, significa que la adoración del templo ha sido asumida por personas carnales. La fiesta de Belsasar, donde profanó los vasos, ocurrió 60 años después, en el 537 a.C. Y nuevamente vemos un paralelo de la historia que ocurre 60 años después del 70 después de Cristo. Fue en el año 130 después de Cristo. Fue en el año 130 después de Cristo cuando el emperador romano Adriano visitó las ruinas de Jerusalén y anunció su intención de reconstruir el templo. Sin embargo, pronto se descubrió que su intención era construir un templo a Júpiter. La revuelta de Bar Kokhba o Bar Kokhba estalló entre el 132 y el 135 después de Cristo y al final Judea misma fue devastada por segunda vez y casi despoblada de judíos. La cuestión es que no es difícil ver un paralelo entre la profanación de Belsasar de los vasos del templo y la profanación de Adriano del sitio del templo. Y tenemos entonces el 597 al 70, 666 años, y después tenemos del 537 al 130 antes de Cristo, al 130 después de Cristo, 660 años. Tenemos 2 puntos de comienzo y 2 puntos de finalización del ciclo. Los ciclos de tiempo proféticos de la historia generalmente incluyen un doble testimonio, es decir, con 2 puntos de partida y 2 puntos finales correspondientes. En este caso, los 2 testigos son 597 a.C. al 70 después de Cristo y 537 a.C. al 130 después de Cristo. La mano de Dios. Mientras los señores babilonios profanaban los vasos sagrados del templo, la mano de Dios apareció de repente y comenzó a escribir un mensaje en la pared. Daniel 5 del 5 al 6 dice: de repente los dedos de la mano de un hombre emergieron y comenzaron a escribir frente al candelabro en el yeso de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el trozo de la mano que escribía, el trozo o el extremo, dicen otros, de la mano que escribía. O sea, no se veía la mano completa, sino solamente esta parte, por ejemplo, ¿no? Ahí escribiendo en la pared, con los dedos en la pared. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo alarmaron, y las articulaciones de su cadera se aflojaron y sus rodillas empezaron a golpearse una contra otra. El tembleque de rodillas, ¿no? Yo sentí en cierta ocasión un tembleque así, una vez que el Señor me hizo pasar por una experiencia muy dolorosa. Por eso entiendo esto. Aunque el doctor Stephen Jones dice que hay otra interpretación al respecto que vamos a abordar a continuación. El rey no necesitaba entender el mensaje para saber que estaba en serios problemas. Decir que sus pensamientos lo alarmaron difícilmente describe su miedo, su pavor, su terror, ¿no? Decir las articulaciones de su cadera se aflojaron tampoco describe su auténtica condición física. La versión concordante dice que los ligamentos de sus lomos se aflojaron. La versión King James dice que sus lomos fueron desatados. No tuvo nada que ver, dice el Dr. Jones, con los ligamentos o las vértebras de la espalda baja que se salieron de la articulación. Esa era una expresión idiomática que significaba que se hizo algo muy desagradable y se humilló por completo frente a sus invitados. Manchó su ropa interior, es decir, que se hizo popó allí delante de todos. Si han visto la película Gladiator, pueden entender esto perfectamente. Hay una escena en que los gladiadores son metidos a luchar allí en la arena y están en fila, ¿no? Y hay uno que sale, que se ve que se va pata abajo, ¿no? Del miedo, del terror, del pavor a la muerte. En este caso, pues eso le debió pasar también probablemente a Belsasar. Su alabanza y su gozo
se convirtieron en lamento. Daniel 5 del 7 al 9 continúa. El rey llamó en voz alta para que trajeran a los magos, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: todo hombre que pueda leer esta inscripción y explicarme su interpretación será vestido de púrpura, tendrá un collar de oro alrededor de su cuello y tendrá autoridad como tercer gobernante en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer su interpretación al rey. Entonces el rey Belsasar se alarmó mucho, su rostro se puso aún más pálido y sus nobles se quedaron perplejos. Este fue el tercer y último ejemplo en el libro de Daniel en el que los magos y los caldeos no pudieron cumplir con su deber, a pesar de las enormes recompensas y los honores que se ofrecían. Yo estoy viviendo, me recuerda un poquito esto al duelo entre Moisés y Janes y Jambres, los magos que imitaban ciertas plagas, pero llegaron un momento en que no y fueron humillados, ¿no? El poder. Aquí vemos los profetas del Dios vivo, Daniel, enfrentado a los falsos profetas, por decir de alguna forma, o humillando a los falsos profetas, a los falsos intérpretes. Bien, según el comentario bíblico de Wycliffe, por lo general, solo el padre Belsasar, el nabónido sitiado, había tenido autoridad para declarar a un tercer gobernante, pero durante una hora o dos Belsasar fue monarca supremo de facto, si no de derecho, y sintió que podía conferir este honor a un tercero. También fue la tercera y última vez que a Daniel mismo se le dio la revelación de los secretos de Dios, que se revelaron a los reyes de Babilonia. Daniel, por supuesto, rechazó los regalos del rey junto con la posición de tercer gobernante del reino. La ironía es que cualquier corregente junto a Nabónido y Belsasar podía haber sido asesinado esa misma noche. De todos modos, Daniel no tenía ambiciones de ser un gobernante en Babilonia, porque esto habría sido un conflicto de intereses. Miraba hacia el futuro porque buscaba el reino de Dios. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo vez que toquemos Daniel, que será semana entrante, Dios mediante, veremos el capítulo 12, dependiendo de su extensión, será el capítulo 12 solo o quizás con otro más, que se titula La razón de la caída de Babilonia. Y el próximo vídeo que vamos a grabar será mañana o pasado mañana, según las circunstancias. Vamos a tocar dos artículos míos del libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 2, que uno de ellos se titula Abducidos por la conspiración, el año 2016. Vamos a seguir tocando un poquito ese tema de las personas que llegan. Es un tema que el Señor me está hablando mucho en los últimos años y sobre todo últimamente, de las personas que llegan al borde del Jordán pero se niegan a cruzarlo, y especialmente también de las personas que cruzan, porque cruzaron 12, ¿verdad? Tuvieron ya unos sorbos, tienen unos atisbos, pudieron paladear algo de la tierra prometida, pero de los 12 que cruzaron, solamente 2 permanecieron con fe como vencedores. Como ustedes saben, Josué y Caleb, pero el resto no se atrevieron, se echaron para atrás. Hay algunos que cruzan el Jordán y por miedo a los gigantes se quedan después del otro lado. Y bueno, ese será uno que se titula Abducidos por la conspiración, que hay algunos cristianos que están entreteniéndose y perdiendo mucho tiempo viendo artículos en internet de conspiración y de cosas de ese tipo, en lugar de atender a buscar al Señor y a leer los libros que van a edificar, que le van a dar potencia a sus espíritus, que los van a hacer crecer en sus espíritus para poder vencer la lucha y cruzar. Veremos ese. Y después estaremos viendo el otro que también toca ese tema, que es, no, este no, yo creo que es el anterior. Permítanme un segundo que quiero que mire aquí. Vamos a reflexionar, sería en la 97. Sí, vamos a ver en la página 97.
quedo aquí, el tono 97 es este, bueno, y hay otro, no sé dónde está, si está antes o está después, ya lo veremos. Bien, mis queridos amigos, gracias por acompañarme hasta aquí, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Los emplazo como siempre para el próximo vídeo y nada, hasta entonces pásenlo bien.